¿Qué es lo peor que nos puede pasar en la fase de grupos? A ver, es bastante complicado porque en un grupo, o justamente al avanzar 8 de 12 terceros, te permite fallar mucho. Sí, Yo diría que lo peor que le puede pasar a Argentina es ser segundo y cruzarse con España en 16avos. claro, porque ese es el cruce que creo que todos queremos evitar. Quedar segundos nosotros y primero ellos, como sería lo lógico, jugar 16avos y una potencia se queda afuera. O quedar primero nosotros y que, bueno, ellos pueden quedar segundo también, no depende de nosotros cómo les vaya a ellos, pero sería creo que es el partido que los dos países quieren evitar. Sí, obviamente, a eso te iba a llevar. A España le debe parecer lo mismo y encima uno lo analiza en los posibles rivales sin subestimar a nadie. No hay que dejar atrás que Argentina perdió con Arabia Saudita en 2022. Es más probable que España, siendo probablemente futbolísticamente la mejor selección del mundo, deje puntos con Uruguay o pierda con Uruguay que Argentina con los rivales que tiene. Entonces, Claro. incluso Argentina, aunque tuviera una fase de grupos perfecta, podría tener la mala suerte de cruzarse con España en 16avos. Ese partido, si nos cruzamos con España, ¿vale doble? Argentina contra España, ¿vale doble por la finalísima que no se jugó? Puede tener un peso ahí. Quizás es más un tema del gasto o la rivalidad en el sentido de uno hoy pone como favorito a España, Argentina, a Francia y el resto muy por detrás. No sé tanto la finalísima, no sé tanto peso histórico, pero sí al menos desde el lado de al menos uno de los tres favoritos se van a eliminar Sí. rápido. Yo creo que ahí, si ganamos ese partido, va a depender mucho de la gestión Chiqui Tapia para hacer rápido el trámite y que eso dé como válida la finalísima. Y suma estrella. Bueno, ahora en el Mundial de Clubes ganarle a el famoso. Ahora los equipos americanos empiezan en cuartos, no en semis. Claro. Te cruza con los mexicanos. Para la FIFA cuenta como una interamericana. Sí, eso fue un lío también, un quilombo el año pasado de que era la copa entre el asiático y el Sí. africano. Siempre fue un tema. No. Desde que yo tengo uso de razón, los mexicanos fueron un tema. ¿Te acordás que cuando Boca iba a salir campeón contra un equipo mexicano decían que ya estaba, igual jugaba la Libertad, igual jugaba Claro. la Copa del Mundo, digamos, Porque era otra confederación. la Intercontinental, Exactamente. claro, porque era otra confederación. Claro. Siempre fue un tema, es como un apéndice que estaban ahí, que sí, que no, pero comercialmente Claro, son una potencia. Es que en términos. Obviamente sí, son una potencia gigantesca, todo eso, pero en términos meramente futbolísticos. Los mexicanos cuando jugaban la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana eran invitados y ellos al Mundial de Clubes podían acceder siendo campeones de su confederación, que es la CONCACAF, que era la CONCA Champions. Entonces como que existía ese riesgo de que el mismo país tuviera dos representantes y por eso era que los sudamericanos pasaban lo mismo. Yo lo recuerdo porque con River Tigres pasaba igual. River Claro. jugando al final con Sí, Tigres sí, ya sí. estaba clasificado. Claro, sí, lo que ese también explicaba era que ahora son más partidos, no en el Mundial de Clubes que se hace cada 4 años, sino en lo que veníamos jugando Sí. hasta hace 2 años, digamos, que ahora los partidos definen un título. Claro. Que eso fue lo mismo que acá, que tenemos, no sé, ahora Belgrano por salir campeón juega la Supercopa. Juega el trofeo de campeones. Claro, Que ahora el trofeo de campeones lo juegan el campeón del clausura contra el de la apertura y el ganador de ese trofeo de campeones clasifica a la Supercopa contra el ganador de la Copa Argentina. claro. Y después hay uno también por el que gana la tabla general. La tabla anual, la Supercopa Internacional es Claro. entre el campeón de la tabla anual y el campeón de la Supercopa. Te digo que es Van Gogh el que había hecho la noche estrellada. Sí. Se queda corto con la cantidad de estrellas que va a empezar a repartir el fútbol Sí, argentino. Ahora yo le hago otra pregunta. Sí. Hablamos de Argentina-España. ¿Cuáles son otros cruces mundialistas de categoría? Partidos del mundial que hay que ver, sí o sí. ¿Qué puede pasar ahí? A ver, yo lo intento llevar a la fase de grupos por un tema de que siempre hay sorpresas, entonces es complicado especular con, bueno, tal se puede cruzar con tal acá, porque siempre alguno termina fallando, porque al entrar el ecosistema de los terceros empieza a haber otro tipo de partidos. También hay que decir, se elimina un poco el concepto de grupo de la muerte, porque Sí. al permitirte fallar tanto, es como, bueno, sí, es verdad, capaz hay 3 buenas selecciones, pero vos salís tercero y lo más probable es que pases. Yo agarro ahora, estaba mirando acá, repasando la tabla,
Obviamente Uruguay-España, lo mencioné antes, creo que va a ser un partido muy bueno. Realmente ahí hay una posibilidad bastante concreta, sobre todo porque a mí siempre me gusta ver a Bielsa en el Mundial. Y me gustó alguna versión de Uruguay anterior y que quizás si recupera algo de eso le puede competir a España. Y hay una revancha y también. Puede haber una revancha. Portugal-Colombia creo que va a ser un partido muy bueno porque realmente son dos selecciones que capaz no llegan en el pico de rendimiento, pero en el último año y medio han jugado muy bien. Y sobre todo es ver de qué lado del cuadro te queda, porque Portugal si sale, por ejemplo, primero y Argentina primero, hipotéticamente hablando, se pueden cruzar en octavos, si no me equivoco. En cambio, si Colombia termina ganando el grupo, que puede darse por diferencia de gol, porque empatan Colombia y Portugal, ahí ya lo tenés capaz a Colombia a tu lado, que te conoce, pero a su vez es a priori un poco ya le ganaste. Menos fuerte, ya le ganaste. A Portugal del lado de, vuelvo a repetir, siempre si sea lo hipotético, Francia, España, y ya se te arma un mundial que puede dividirse. Croacia llegó a una final del mundial también porque el primer rival de fuste que tuvo fue Inglaterra en semis. Si tuvieras que decir 3 equipos que hay que ver o que vos crees que van a ser la revelación, ¿cuáles crees qué países pueden ser revelación? Es una muy buena pregunta. Yo le pongo muchas fichas a Paraguay porque Alfaro ha encontrado un equipo el cual por momentos juega bien, pero por momentos sabe defenderse, sabe contragolpear. Es un equipo de mucho fuste, entonces desde ese lado es muy importante para allá de mata-mata el saber jugarlas. Y Alfaro es una persona con una experiencia gigantesca en este tipo de llaves. Entonces desde ese lado Paraguay, yo le pongo mi ficha entera que va a ser la gran revelación del Mundial. Mira. Después, me cuesta pensar si es revelación. Eso ya se lo abro el juego un poco a ustedes. Porque decís, bueno, viene ese semifinalista. Pero a Marruecos la veo más sólida todavía. Sí. Porque primero se sacó la espina de llegar hasta fases finales, que es algo que a las selecciones africanas generalmente le ha costado. Pero sobre todas las cosas porque ha generado una buena base con nombres, con jugadores que juegan prácticamente todos en ligas europeas, sumado a muchos chicos muy buenos que fueron campeones del mundo en la sub-20, que le ganó la final a Argentina, de hecho, Sí. y con el técnico campeón de la sub-20 porque renunció el técnico marroquí. Hay que ver también si es más un estilo Scaloni que sabe gestionar ese grupo o le cuesta un poco más dirigir por primera vez una selección. Bien. Y después me quedó una tercera en donde yo voy a poner a una de las que tiene Argentina en el grupo, que es Austria. Ahí no la veo, che. ¿No la ves? No. ¿Cuáles ve usted, señor Gotze? ¿Cuáles son para usted las 3 revelaciones? Para mí, yo le pondría mucho ojo a Portugal, pero me parece que revelación no es. Japón es revelación. Japón es revelación y está entre los míos también. Pero si tiene un buen campeonato, es revelación porque ya venimos viendo cosas de Japón. ¿Hace cuánto decimos que Japón va a ser revelación? Por eso. Y Japón, encima siempre... Japón va a gobernar la FIFA. Sí. O sea, si los dejamos es cuestión de tiempo. Pero esto va a ocurrir. Encima Japón tiene algo que generalmente le ha costado mucho. O sea, le ha costado poco superar las fases de grupos y le ha costado mucho los mata-mata. Recuerdo que en 2018 le iba ganando 2-0 a Bélgica y Bélgica le hace 3 goles en un segundo tiempo. En 2022 pasa el grupo con Alemania y con España, pero después se queda fuera en octavos. Entonces tiene como ese pasito al frente que dar en los duelos mata-mata. Yo los puedo llegar a acompañar si llega a cuartos. Claro. Octavos eliminando alguna muy fuerte. O sea, revelación para vos de Japón es cuartos. Cuartos por un tema de que supera el historial previo. Ok. Sí, para mí revelación es Japón, revelación lo pongo Paraguay también. Y no sé si hay mucho más, pero Noruega quizás. Por Haaland y por Odegaard, tiene un buen mediocampo. Después sí yo creo que tengo más en claro quiénes para mí van a ser decepción. Primero que estamos hablando de mucho equipo europeo, de mucho país europeo que hay que ver cómo les va ahí. Pero por ejemplo, Suecia entra sin haber ganado un solo partido de la fase de eliminatorias, porque le fue bien en Nations League. Y República Checa ahí puede tener un puntito. Pero todo lo que hagan africanos y lo que hagan los asiáticos nuevos, para mí, ya Uzbekistán, Cabo Verde, esos países creo Curazao, ya que sumen 3 puntos, para mí es revelación. No sé cómo lo ven ustedes. Canadá también. Canadá es un equipo que no tiene historia en el fútbol. También que sume algún puntito. Sí.
podría ser revelación. Bueno, se pasó en el Mundial pasado que Canadá está en la que probablemente sea su mejor generación también porque se dedicaron futbolísticamente a desarrollar el deporte. Pero le pasó en el Mundial pasado que venía de hacer una gran Copa Oro, venía de ganar las eliminatorias con una diferencia abismal y en el Mundial cayeron en fase de grupos porque hicieron agua en un grupo que no era tan complicado. Entonces puede ser una buena ficha si logra aprender de esos errores que cometió en el 2022.